Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buen día, doctor. Buenos días, Bien. doctor. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, mis doctores, estábamos en el tráfico de estupefacientes, ahí quedamos, estábamos estudiando ese delito. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, 376. Sí, señor. Y es el mismo. Vale, perfecto. Bueno, mis doctores, entonces con relación al artículo 376, el tráfico, fabricación o aporte de estupefacientes, nótese lo siguiente, doctores. Nótese que lo primero que se tiene que analizar, bueno, ayer les envié ya no solo a la plataforma, sino también al grupo de WhatsApp las 3 sentencias de las cuales habíamos comentado. Entonces, para que por favor las lean y después hacemos de hecho mañana de pronto hacemos un análisis con respecto a esas circunstancias, o de pronto hoy mismo si nos queda tiempo, porque muchos de ustedes no las han leído todavía en virtud de la... yo eso lo hago en la noche, más o menos, de hecho bastante tarde, porque que tengo que evacuar unas cosas atinentes a mi trabajo, al otro trabajo básicamente, y pues en la noche, más o menos entre 8 y 12 de la noche es que alcanzo a evacuar estas cositas. Entonces, por eso estas sentencias o estos documentos que les quiero enviar los envío muy tarde, porque en la noche me queda un tiempito para dedicarme a esos menesteres. Volviendo a este artículo 376, mis doctores, básicamente se consagran penas distintas acorde con la cantidad de droga que se tenga. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, mis doctores, acorde con lo consagrado en el artículo 376, es cuánta cantidad de droga se tiene. Eso es lo primero, cuánta cantidad. Ojo, y esa cantidad se obtiene mediante un dictamen pericial. Y es la Fiscalía General de la Nación la que debe indicar cuál es la cantidad. Ojo, ¿cuál es la cantidad de droga? Lo que se denomina en términos técnicos como el peso neto de la sustancia, no el peso bruto de la sustancia, porque nótese que en un determinado caso, ayer colocábamos el ejemplo de la droga que es incautada en el aeropuerto, pero ustedes han observado, mis doctores, que en ocasiones esa droga puede ir impregnada, por decir algo, en prendas de vestir. Entonces, esa es una de las muchas estrategias o muchas de las tácticas, una de las muchas tácticas que utilizan los narcotraficantes para exportar la droga.
Esto es impregnar la droga en alguna prenda de vestir o qué sé yo. En esos casos puntuales, es necesario por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues extraer el peso neto de la sustancia, porque si la droga si la droga se encontrara impregnada en una camisa, pues no puedo decir que el peso de la camisa es el peso de la droga, o sea, el peso de la camisa con la droga impregnada, no. Tiene que extraerse el peso neto de la sustancia y esa será la imputación que realizará la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque tal y lo consagra, como le repito, el artículo 376, consagran penas distintas para la cantidad de droga que se llegue a incautar en poder del procesado. Y nuevamente les digo, es necesario también establecer cuál era la finalidad de la gente. Entonces, esto para tener en cuenta, de pronto mañana, para que tengan tiempo de leer estas 3 sentencias, mañana hacemos algunos comentarios sobre este delito. Es necesario también, mis doctores, tener en cuenta que se consagran algunos términos que es necesario tener claros en este delito consagrado en el artículo 376. El primero de ellos es una sustancia estupefaciente. Y una sustancia estupefaciente, básicamente, mis doctores, es una droga no prescrita médicamente. Y esa droga que no ha sido prescrita médicamente actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo dependencia. Entonces, esa droga no prescrita médicamente que actúa sobre el sistema nervioso central y produce dependencia, se conoce como sustancia estupefaciente. Esto lo indica, mis doctores, la Ley 30 de 1986. Ojo, Ley 30 de 1986, que es básicamente la norma reguladora de esta clase de delitos. Asimismo, mis doctores, se concibe como sustancia psicotrópica, ojo, sustancia psicotrópica, una droga que actúa sobre el nervioso central, produciendo efectos neurofisiológicos, llegando a afectar las funciones cerebrales en lo cognitivo, conductual y la parte física. Marihuana es una planta que contiene cannabinoides, cuyo consumo genera efectos alucinógenos. El hachís es un derivado de la marihuana que se obtiene de la resina de esa planta. La cocaína es un alcaloide extraído de las hojas de coca. La sustancia estupefaciente a base de cocaína se entiende como el bazuco, el clorhidrato de cocaína, o el crack. Las sustancias derivadas de la amapola se entienden como el látex, la morfina
el clorhidrato de heroína, el opio y la heroína. La droga sintética es ese conjunto de sustancias químicas que son producidas en el laboratorio mediante un diseño controlado y que poseen una estructura química similar a otras sustancias psicoactivas de origen natural. El nitrato de amilo, se refiere a aquel derivado del ácido nítrico más conocido como popper, que produce efectos. doctor? ¿Cómo me dice, Rocío? Qué pena, doctor, es que no le Tranquilo. entendí como Popper, ¿Popper? Popper, P-O-P-P-E-R, Popper, que produce efectos narcóticos por inhalación. La ketamina es un anestésico que actúa sobre el sistema nervioso central y es ampliamente utilizado en la medicina veterinaria. GHB ¿D de dedo? Sí, señora. Gato, hiena, banano. Sustancia utilizada como anestésico y que afecta el sistema nervioso central. Entonces, mis doctores, es importante tener en cuenta estos términos para mayor comprensión del artículo 376 de nuestro Código Penal. Les indicaba que acorde con la cantidad de droga que se haya incautado, pues la pena será distinta acorde con las voces de nuestro Código Penal. Es necesario, le repito, tener en claro cuál ha sido la postura jurisprudencial adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con relación a este delito. Postura que ustedes ya tienen, no solo en el grupo de WhatsApp, sino también en la plataforma estudiantil. Preguntas al respecto, mis doctores. Perfecto. Doctor, qué pena. En amapola, usted dijo sus derivados es látex o tátex.
No, látex, látex. L-A-T-E-I-X, látex. Sí, perfecto. Gracias. Vale, perfecto. Mañana hacemos algún comentario, pues conservo la firme esperanza que el día de mañana ya está leída la jurisprudencia. Entonces mañana hacemos algunos comentarios sobre este delito. Por ahora, remitámonos al artículo 377 que se denomina destinación ilícita de muebles o inmuebles. Alguien que lo lea, por favor. Artículo 377, destinación ¿Se lo leo? ilícita de muebles o inmuebles. El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376 y o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Hoy, Perfecto. 96 meses a 216 meses y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy, 1.333.33 a 50.000. Gracias. El objeto de esta prohibición, mis doctores, es básicamente controlar. ¿Y controlar qué? Controlar la fabricación o controlar el tráfico o el mismo consumo de los estupefacientes. Entonces, por medio de este delito, ¿a quién se persigue? Básicamente, se persigue a aquellas personas que participan en esa actividad. Pues, al participar mis doctores de esa actividad, pues, ellos destinan de manera ilícita, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles, para la realización de cualquiera de esas acciones que nos indicaba la doctora. Es irrelevante, mis doctores, no tiene ninguna importancia el título bajo el cual se ostente ese bien. Entonces podemos hablar de un propietario, podemos hablar de un arrendatario, ojo con eso, de un poseedor o de un tenedor. Y cuando les digo ojo con eso es porque en ocasiones los arrendadores se desentienden de el uso que se le estén dando a los bienes muebles o a los bienes inmuebles. Y eventualmente podrían llegar a perderlos en virtud de un proceso de extinción de dominio. Entonces, puede ocurrir, de hecho ha ocurrido bastante. ¿Cuáles son los verbos rectores? ¿Cuáles son las conductas que se hacen con este tipo penal? Pues básicamente la primera es destinar. Y cuando hablamos de destinar, mis doctores, estamos indicando que se deja ese bien inmueble o ese bien mueble para la elaboración, para el almacenamiento, para el transporte, para la venta. Básicamente para ese uso ilícito de estas sustancias estupefacientes. ¿Cuáles? Pues las que estábamos consagrando allá hace un momento en el artículo 376. Otro de las conductas es permitir, y permitir es autorizar esa destinación de esos bienes muebles descritos para esos fines ilícitos. Tolerar se podrá entender como consentir, y consentir esa destinación ilícita de esos bienes sin oponerse, sin ejercer ninguna resistencia. Y cuando hablamos de destinación ilícita, pues básicamente hacemos relación a que esa persona carece de licencias para ejecutar cualquiera de esas conductas que se han señalado con anterioridad. Este es un delito de peligro, no admite la tentativa, mis doctores. Artículo 377A. ¿Qué nos dice? Artículo 377A. El que sin permiso de la autoridad competente financie, construya, almacene, comercialice, transporte, adquiera o utilice
sumergible o sumergible, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parágrafo. Para la aplicación de la presente ley se entenderá por sumergible, semisumergible o sumergible la nave susceptible de moverse en el agua con o sin propulsión propia, inclusive las plataformas cuyas características permiten la inmersión total o parcial. Se exceptúan los elementos y herramientas destinados a la pesca artesanal. Perfecto. Para entender claramente este artículo, mis doctores, tenemos que tener en cuenta que en Colombia existe una autoridad encargada de la regulación de todas estas actividades marítimas. Y esa autoridad se denomina la DIMAR. Ojo, la DIMAR. Teniendo claro, pues básicamente con este delito pues se sanciona o se llega a castigar es esa violación requisitos legales para realizar cualquiera de las conductas señaladas en ese tipo penal que nos acaba de leer Jenny. ¿En relación con qué? En relación con sumergibles o semisumergibles. Esta Autoridad Marítima Nacional ha expedido, mis doctores, una resolución que se denomina la Resolución 0220 del 2 de mayo de 2012. Y en esa resolución se establece un reglamento, y un reglamento que se denomina el Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de Naves y Aparatos Navales de Bandera Colombiana. Disculpe, doctor, ¿reglamento de qué? Reglamento Nacional de Catalogación, Inspección y Certificación de Naves y Artefactos Navales de Bandera Colombiana. Entre ellos, se puede destacar, mis doctores, entre los requisitos para ostentar o para tener una nave de estas, ya sea un sumergible o un semisumergible, pues está ese certificado de matrícula y ese registro para permitirle a esta nave moverse en aguas colombianas. A raíz, mis doctores, de la utilización, ya sea de sumergibles o semisumergibles, pues hubo la necesidad de consagrar esta conducta como delito. Artículo 377b. Este artículo, desde ya les anuncio que nos va a generar algún dolor de cabeza. Van a ver por qué. Van a ver por qué. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 377b. Artículo 377b. Circunstancia de agravación punitiva adicionado por el artículo 22 de la Ley 1453 de 2011. Si la nave semisumergible o sumergible es utilizada para almacenar, transportar o vender sustancia estupefaciente, insumos necesarios para su fabricación, o es usado como medio para la comisión de actos delictivos, la pena será de 15 a 30 años y multa de 70.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público o quien haya sido miembro de la fuerza pública. Bueno, perfecto. ¿Y por qué les digo lo del dolor de cabeza? Es porque vamos a hacer un ejercicio de dosificación punitiva. Pero antes de eso, pues es importante recalcar, mis doctores, que este artículo sanciona o incrementa la sanción cuando se utilicen ya sea sumergibles o semisumergibles, incrementa esa sanción por la destinación que se le da al inmueble. En caso, pues,
En el caso puntual para actividades ilícitas, pues relacionadas con sustancias estupefacientes. Pero aquí se castiga básicamente, mis doctores, es la calidad del sujeto agente. Y básicamente en su inciso, pues notamos cómo existe un aumento punitivo cuando el servidor público sea el que comete este delito. Entonces, en virtud del principio general del derecho que reza al que mucho tiene, mucho se le exige, pues las conductas realizadas por servidores públicos merecen una mayor severidad en su castigo. Bueno, antes de hacer dejemos esto como para el final, los ejercicios de dosificación punitiva al final de la clase, para alcanzar a evacuar el mayor número de delitos, en virtud de que estamos en una carrera ya contra el reloj, porque quedan pocos días, para su fortuna, quedan pocos días de este módulo. Entonces, remitámonos por favor al estímulo al uso ilícito, artículo 378. Sí, señor. Estímulo al uso ilícito. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de 48 a 144 meses y multa de 133.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, mis doctores, este delito busca evitar que por cualquier medio, ojo, haciendo uso de cualquier medio, se induzca a personas indeterminadas, lógicamente, a usar ilícitamente medicamentos o drogas con el objeto de generarles adicción. Entonces, nótese, mis doctores, que el perpetrador del delito, en este caso, casi que motiva a la víctima al consumo con algún fin económico en la mayoría de las ocasiones. Y podemos indicar que esa dependencia o esa adicción a una determinada sustancia estupefaciente es ese impulso o esa necesidad que en ocasiones suele ser incontrolable de consumir determinadas sustancias. Partimos de la base que esas sustancias no han sido prescritas por un profesional de la salud. Este delito, tal y como lo leía Andrea, trae consagrados algunos términos. El primer término es droga. ¿Y cuál es la concepción o cuál es el significado de la palabra droga, mis doctores? Es una sustancia que, introducida en el organismo, modifica sus funciones fisiológicas. Ya habíamos hablado del concepto de un estupefaciente, que pues es aquella droga no prescrita que actúa sobre el sistema nervioso central y genera dependencia. Ya habíamos contemplado esa definición. Este artículo 378, mis doctores, también el concepto de la palabra de medicamento. Y medicamento es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos.
Profe, qué pena. Prevención, diagnóstico, tratamiento. Curación o rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos. Tengamos en cuenta, mis doctores, que para entender más claramente este artículo 378, en estos casos, el legislador colombiano solo castiga la estimulación, indistintamente, mis doctores, que las víctimas acepten o no acepten ese llamado, ese estímulo, con el solo hecho de darse o de presentarse el estímulo al consumo de estas sustancias, ya queda consumado el delito. Entonces, puede pasar que la persona le regale la cantidad de droga a la víctima para generarle en él esa dependencia. Sin embargo, la víctima no la consume, pero con el solo hecho de haber ejercido acciones tendientes al del consumo de estas sustancias, ya queda consumado el delito. Por ser un delito en peligro, pues no admite. Artículo 379, por favor. Artículo 379. Suministro o formulación ilegal. El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las profesiones que en ejercicio de ellas ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de 3 a 8 años o 48 meses a 144 meses. Multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy 133.33 a 1500. E inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio de 5 a 10 años, hoy 80 meses a 180 meses. Lo primero que nosotros observamos cuando leemos este delito es que es de aquellos que se denominan delitos con sujeto activo calificado. Esto es, que no cualquier persona lo puede cometer. No. ¿Por qué? Porque el mismo artículo nos dice, el profesional o practicante de medicina. Entonces, mire, ya se está exigiendo determinados requisitos en el agente, en el perpetrador del delito. No puede ser cualquier persona como si lo era en el delito anterior. No. Aquí hablamos que el agente o el procesado o el delincuente o el perpetrador o como ustedes o el sujeto activo, como le llaman ustedes los penalistas, debe de ser un profesional o practicante de medicina. O sea, un médico o estudiante de la medicina o de la odontología o de la enfermería o de la farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares. Y en ejercicio, mis doctores, en ejercicio de esa profesión, pues formula, suministra o aplica droga que produce dependencia. Ojo, ilícitamente o ilegalmente. Entonces aquí se va a sancionar a un sujeto activo calificado, mis doctores. A ese profesional o practicante de alguna de las ciencias de la salud. Y este profesional o este practicante viola la ley, esto es, falta sus deberes que le impone la formación académica. ¿Y cómo falta esos deberes? A su ética, ¿cómo falta su ética? Pues cuando formula, cuando suministra o cuando aplica estas drogas que generan dependencia.
Entonces tengamos en cuenta, muy en cuenta, mis doctores, que el sujeto activo en este delito es calificado. Solo pueden de ser aquellas personas profesionales o practicantes de las ciencias de la salud. Y que la conducta que se castiga básicamente consiste en formular, que es como lo que se denomina prescribir o recetar, suministrar, que también se puede asimilar a proveer o a facilitar, y aplicar, que es básicamente introducir a través de la piel una sustancia o poner unas cosas sobre otras, sobre el cuerpo humano, básicamente. Este profesional de la salud, este sujeto activo calificado, es importante tener en cuenta, mis doctores, que debe actuar en el desempeño de esa práctica médica o de esa profesión auxiliar. Y que ese suministro o esa fórmula o esa aplicación debe ser contrariando lo que se denomina en el derecho médico la lex artis o el deber ser. Es como el código de ética de los profesionales de la salud. Este es un delito de mera conducta y no admite la tentativa. Artículo 380. ¿Qué nos dice? Suministro o Artículo formulación 380. ilegal. Rocío, por favor. Suministro o formulación ilegal a deportistas. Penas aumentadas por el artículo 14, Ley 890 del 2004. El que, sin tener las calidades de que trata el artículo anterior, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado alguna droga o medida que produzca dependencia o lo induzca a su consumo, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Nótese, mis doctores, que en este delito ya no vamos a hablar de un sujeto activo calificado. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede cometerlo. Dice el artículo, acabo de leer el 380, dice, ¿el qué? Y cuando hablamos de el qué, puede ser cualquier persona. Sin embargo, doctores, sí hablamos de un sujeto pasivo calificado. ¿Por qué? Porque el sujeto debe de ser un deportista. Y cuando hablamos de un deportista, pues hacemos alusión, mis doctores, a que se trate de un deportista ya sea profesional o aficionado, cualquiera de las dos. No se exige que sea un profesional, no. Puede ser un deportista profesional o un deportista aficionado. ¿Y sé qué se castiga o qué se sanciona en este delito? Pues esa persona que no tiene ninguna formación en medicina, las profesiones relacionadas con la salud, y aún así le suministra ilegalmente o induce al consumo de drogas o medicamentos que pueden llegar a generar dependencia. Esto ocurre mucho en los deportistas de alto rendimiento y ocurre mucho en los gimnasios, porque los muchachos a veces quieren entrar al gimnasio y a las 2 semanas salir como antiguamente Schwarzenegger, no como el de ahora, porque el de ahora ya no, nada. Pero ya quieren salir, mejor dicho, todos unos muchachos longilíneos, y no. Entonces, se puede llegar a generar por parte de los instructores que no tienen conocimientos en ciencias de la salud, se puede llegar a suministrar o a inducir el consumo de alguna sustancia o algún medicamento que genere dependencia. Nótese, mis doctores, que en estos casos es importante tener en cuenta que se debe probar que la droga genere dependencia o que esa sustancia genere dependencia. Pues, ¿cómo se realizará? Por medio de un dictamen pericial. Un perito le indicará al juez que efectivamente ese medicamento o esa droga genera la dependencia. Andrea.
Doctor, buenos días. Sí es tan frecuente en los gimnasios esto, porque es muy frecuente, ¿sí? Porque la Corte no se ha pronunciado con respecto a esto o algo para evitar precisamente esa práctica, porque es, o sea, en todos los gimnasios pasa y hoy en día que está tan de moda con los entrenadores físicos, más. Precisamente, Andrea, para tratar de controlar y de evitar estas conductas es que se elevó a la categoría de delito. Esa es la herramienta que tiene el Estado para controlar el desempeño de esta clase de conductas ilícitas. ¿Cómo? Pues elevarla a la categoría de delito. También es necesario indicar que no solo la prevención se realiza elevando elevando conductas a la categoría de delito, sino también la prevención se logra por medio de poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. Entonces, ¿por qué? Pues ya el Estado elevó a la categoría de delitos. Está en nosotros como abogados y en lo que atañe a nuestro desempeño y en esta función social que ostentamos en poner en conocimiento de las autoridades respectivas la probable comisión de alguna clase de estos delitos. ¿Listo, Andrea? Pero ya se está tratando de controlar. ¿Cómo? Pues ya se consideró esa conducta como delito. Ok, muchas gracias. Aunque la verdad, yo creo que ningún entrenador físico sabe eso, ¿no? Que es delito. Sí, pero está en nosotros básicamente tratar de socializar estas normas y ponerlas en conocimiento y las personas que acuden a los gimnasios, que les gusta la práctica de deportes en estos espacios, pues hacerlo saber. Y de hecho, les decía, no solo estos delitos, cosas tan sencillas como las escuelas deportivas, ya sea para nosotros o para nuestros hijos, es necesario ponerles de presente a los instructores que ellos ostentan posición de garante sobre sus alumnos, en el caso de que los alumnos sean menores de edad. Es necesario porque en ocasiones, como lo dice Andrea, en muchas ocasiones los instructores o los entrenadores no conocen y eventualmente podrán estar en curso en alguna conducta delictiva. Claro que sí. Y, doctor, y la persona que no sea instructor, porque muchas veces pasa que llegan y, no, ¿cómo crecieron tus músculos? No, yo me tomaba tal cosa. Igual también entra a tener el mismo delito. Claro, porque nótese, Andrea, que el artículo 380 inicia con el que, y el que puede ser cualquier persona. Entonces, lo que dice Andrea, mire cómo crecieron los músculos. No, es que yo tomo alguna sustancia que eventualmente puede llegar a generar dependencia, pues estará incurso en este delito. Ok, muchas gracias, doctor. Artículo 381, doctores, suministro al menor. Artículo 381. Suministro a menor. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. El que suministre, administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, incurrirá en prisión de 96 a 216 meses. Es necesario precisar que los menores de edad tienen una especial protección constitucional. Así lo indica el artículo 44 de nuestra Constitución. Los derechos de los menores priman sobre los demás, aunque les decía anteriormente, mis doctores, que esa acepción no es absoluta. Cuando la Constitución consagra que los derechos de los menores prevalecen sobre los demás, esa afirmación no lo es absoluta. En ocasiones, ojo, en ocasiones
existen derechos que están por encima de los derechos de los menores. Ya sea el derecho a la inmunidad penal, consagrado en el artículo 33 de la Constitución, o el mismo derecho a la justicia. Ustedes, mis doctores, piensen ustedes en un caso en el cual un caballero de 19 años de edad sostiene una relación de noviazgo con una niña de 13. Y el caballero de 19 años de edad sabe y conoce que su novia cuenta con 13 años de edad. Producto de aquella relación de noviazgo, la niña de 13 años de edad queda embarazada. Esto es, los novios sostienen relaciones sexuales. Y producto de las relaciones sexuales, la niña queda embarazada. Nace una criatura cuando su mamá ostentaba la edad de 13 años y 10 meses. El caballero, responsable de su obligación, forma un hogar con su novia y su nueva hija. Y este caballero responde económicamente por los gastos de manutención de toda su familia. Y es la única fuente de ingresos de esta familia. Pasados 1 o 2 años, alguna persona coloca a oídos de la Fiscalía General de la Nación esos hechos. Más que probado está que este señor, este caballero, cometió un delito. Claro que cometió un delito. Por allá ustedes lo estudiaron como acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Decíamos que en esos accesos no existe violencia, porque para eso está el acceso carnal violento. Cuando haya violencia, no, aquí no hubo violencia. Simplemente fue un acceso carnal a una persona menor de 14 años. ¿Que era la novia? Sí, pero es que no exime de responsabilidad el hecho que sea la novia. ¿Que esta persona cometió un delito? Sí. Sí cometió un delito. Pero se va a trabar un conflicto. Y se va a trabar un conflicto de derechos. El derecho a la justicia versus el derecho a esa niña o a esa criatura pequeñita recién nacida a tener una familia. Que en este caso hipotético, este caballero forma un hogar con su novia y con su prole, con esta criaturita que acaba de nacer. Entonces vamos a colocar en una balanza de derechos y el juez tendrá que inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Si inclina la balanza hacia el lado de la justicia, podrá eventualmente descomponer o desintegrar una familia y dejar desamparadas a una madre y a una criatura. Si inclina la balanza hacia la protección de la familia, quedará impune un delito. También puede pasar, doctores, que una dama sea objeto de una violación.
a una dama, la violan. Acceso carnal violento, como le llaman ustedes los penalistas consumados. Pero esa dama se enamora de su violador. Y producto de la violación nace un hijo. Y conforman un hogar. ¿Quién es? El violador, su víctima y ese hijo. Y es puesto en conocimiento de las autoridades. Esos hechos son puestos en conocimiento de las autoridades. El juez también tendrá un dilema de derechos. O dejar impune un delito tan atroz como un acceso carnal violento, de los delitos más atroces que existen. Lo mismo, todos los delitos sexuales son delitos extremadamente atroces, y aún más cuando se cometen con menores de 14 años, o menores de edad. Pero el juez tendrá esa disyuntiva o ese conflicto de derechos. O deja impune delitos o desintegra familias. Y tendrá que tomar alguna decisión. El juez no puede tomar decisiones medias, no. O absuelve o condena, básicamente. Pero será una carga argumentativa por parte del juez indicar del por qué absuelve y del por qué condena. Soportado, lógicamente, en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales, no en lo que a él le parezca. No, tiene que ser soportada la decisión en la normatividad, porque si el juez no lo hace, el que termina en la cárcel es el juez. Entonces, nótese, mis doctores, que en ocasiones se tiene que analizar si efectivamente el derecho de los menores prima sobre los demás. Asimismo, en lo atinente al derecho consagrado en el artículo 33 constitucional o 33 superior, lo que se conoce como la inmunidad penal. ¿Hasta dónde un familiar que sepa o conozca que su pariente cometió un delito contra un menor de edad tiene la obligación de denunciarlo? Les decía esto en clases anteriores. ¿Hasta dónde yo, si tengo conocimiento que mi hermano acabó de violar a una niña menor de edad, básicamente, porque el artículo 44 consagra la protección a los menores de edad? ¿Hasta dónde yo, si tengo conocimiento que mi hermano violó a una niña, tengo que ir a denunciarlo? Entonces, ¿qué prima? ¿El derecho de esa niña víctima o la inmunidad penal? Esto es, ese derecho que yo tengo a no incriminar a mis hermanos o a mis parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Entonces, en esos casos, por encima del derecho de los niños, habrán otros derechos. Entonces, no asumamos como verdades absolutas ciertos enunciados de la Constitución. Pero bueno, realizada esa contextualización, nótese, mis doctores, que en este delito de suministro al menor, pues básicamente tenemos que indicar que sí, que los menores de edad tienen una especial protección constitucional, acorde como lo consagra el artículo 44 de la Constitución. Y básicamente, mis doctores, lo que se penaliza o lo que se trata de evitar es ese acto, ya sea de suministrar o de administrar, de facilitar el consumo de menores de edad. Y el consumo de menores de edad o el suministro o la administración de esas drogas que producen dependencia. Aquí hablamos de suministrar, que es proporcionar, administrar, que es dosificar, o facilitar, que es hacer posible. Ese es un delito de peligro. La mayoría de delitos contra la salud son delitos de peligro y no admiten la tentativa. La mayoría, no todos. Ya vimos que algunos sí. La persona que intentaba sacar la droga de nuestro país.
Artículo 382, doctores. Artículo 382, tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, tenga en su poder, desvíe del uso legal a través de empresas o establecimientos de comercio, elementos o sustancias que sirvan para el procesamiento de cocaína, heroína, drogas de origen sintético y demás narcóticos que produzcan dependencia, tales como éter, etílico, acetona, amoníaco, permanganato de magnesio, carbonato liviano, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, diluyentes, disolventes, sustancias contempladas en los cuadros 1 y 2 de la Convención de Naciones Unidas contra los estupefacientes y sustancias psicotrópicas y las que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, así como medicamentos de uso veterinario. Incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y multa de 3.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Doctores, ¿qué se sanciona con este artículo? ¿Qué se castiga? ¿Qué se busca prevenir con este artículo? Pues básicamente es ese tráfico ilícito. Y el tráfico ilícito de lo que conocemos como los insumos. El tráfico ilícito de esos insumos. Y esos insumos que se utilizan para la elaboración de sustancias psicoactivas. Es el tráfico de los insumos para la elaboración de las sustancias psicoactivas. Eso es básicamente lo que se busca castigar con este delito. Allá hablábamos de la marihuana, de la coca, de la hachís, de la heroína, pero para el procesamiento de estas sustancias se necesitan unos insumos y el tráfico de esos insumos es delito. Nótese que en ocasiones esos insumos también son utilizados en la industria. Se debe demostrar por parte de la Fiscalía General de la Nación que el tráfico de este insumo estaba destinado al procesamiento ilícito de drogas y que esas drogas generan dependencia, lógicamente. Si la finalidad fuese otra, pues estamos ante hechos delictivos diferentes o eventualmente se impondrá a esa persona alguna sanción administrativa. Pero para el tráfico de estos insumos se necesitan algunos permisos, lógicamente. Entonces, la ausencia de los permisos será un indicio que sirve para eventualmente configurar una sentencia condenatoria. En su derecho probatorio, estudiarán que existen en derecho penal 3 clases de pruebas. Pruebas directas, pruebas indirectas, no, 4 clases de pruebas, no, 3 básicamente. Pruebas directas o indicios, a los indicios también se denominan pruebas indirectas, y pruebas de referencia. Son las 3 clases de pruebas que existen en el ordenamiento jurídico penal. Directas, indirectas y de referencia. Pero a las indirectas también se les conoce como los indicios. Y los indicios unidos jamás serán vencidos, dicen los profesionales del derecho probatorio. Si no estoy mal, este módulo termina el lunes. Yo no sé si les había dicho, pero casi siempre les dan como una semana de descanso. No veo la razón de por qué, pero esa universidad lo hace. Debería continuar de una vez el día miércoles, pero bueno. En mi caso, sí van a necesitar descanso y aún después del examen del viernes, pero bueno. Entren a YouTube y digiten Dagoberto Charri Rivas. Dagoberto Charri Rivas, profesor de la Universidad Libre.
de pregrado, posgrado y maestría. Y escuchen sus charlas sobre indicios. Es un profesor, es una autoridad en la materia de indicios y del cómo se utilizan los indicios en materia penal y más aún en derecho civil. Y en la acción de simulación es donde más se utilizan los indicios. Y que los indicios sí pueden llegar a generar una sentencia condenatoria. Son charlas muy amenas. Este señor es muy buen orador. Dagoberto Charri Rivas. Y es gratis. Solo necesitan de ustedes 1 hora de su preciado tiempo. Pero lo que pueden aprender en esa hora es incalculable. Y está ahí en YouTube, Dagoberto Charri Rivas. Tuve la fortuna de ser su alumno. Pero bueno. Entonces, mis doctores, les digo que en este caso lo que se castiga es el tráfico de estos insumos. Las conductas que se castigan básicamente es introducir al país, sacar de él, transportar o tener en su poder o desviar del uso legal. ¿De qué? De estos insumos, mis doctores. Siempre y cuando el comportamiento sea contrario a la ley. Artículo 383, porte de sustancias. Porte de sustancias, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, el que el lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. Gracias, Rocío. Nótese, doctores, que acá lo que se castiga no es el porte de sustancias que generan dependencia. No. No es el porte de sustancias que generan dependencia. No, no se castiga. Lo que se castiga en este delito, mis doctores, es el hecho de poseer o llevar consigo en un lugar público o en un lugar abierto al público sustancias como la escopolamina. Ya estamos hablando de determinadas sustancias, la escopolamina o esas similares que dejan a la víctima en una condición de inferioridad. Le hacen perder a la víctima esa capacidad de reaccionar. Estas personas quedan a merced de las otras cuando les suministran esta clase de sustancias. El delincuente, mis doctores, logra someter a sus víctimas en ocasiones y en la mayoría para hurtarle sus pertenencias. ¿Han visto ustedes que también se utilizan estas sustancias para obligar a las víctimas a que los lleven a sus residencias? Entonces, tienen distintos usos estas sustancias, pero colocan a esa víctima en una situación de inferioridad, en esa incapacidad de resistirse. Cuando hablamos de un lugar público, mis doctores, hacemos alusión a esa zona del territorio en donde las personas pueden permanecer, pueden transitar de forma libre. Entonces hablamos de calles, de aeropuertos, de terminales de transporte, de cementerios, de parques. Y cuando se habla de lugares abiertos al público, pues hablamos de ciertos lugares que pueden ser públicos o eventualmente también pueden ser privados. La libre, pues acceden las personas
en determinados horarios. En algunas ocasiones bajo ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones. Están los centros comerciales, las salas de cine, los almacenes, las iglesias, los bancos, los parqueaderos, los teatros, los estadios. Los que ustedes más frecuentan, las discotecas, los bares. Son lugares abiertos al público. Circunstancias de agravación punitiva del artículo 384. Sí, ¿Qué nos doctor, dice? escúchame, antes de leértelo, ¿el 383 admite tentativa? Es un delito de mera conducta. No se podría hablar de tentativa. Gracias. Ujú. Artículo 384. Circunstancias de agravación punitiva. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos. Primero, cuando la conducta se realice a. Valiéndose de la actividad de un menor o de quien padezca trastorno mental o de persona habituada. B. En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. C. Por parte de quien desempeñe el cargo de docente o educador de la niñez o la juventud. Y D. En inmuebles venga a título de tutor o curador. Segundo, cuando el ingresado al territorio nacional con artificios o engaños o sin autorización legal, sin perjuicio del concurso de delitos que puedan presentarse. Tercero, cuando la cantidad incautada sea superior a 1.000 kilos si se trata de marihuana, a 100 kilos si se trata de marihuana hachís y a 5 kilos si se trata de cocaína o metacualona o 2 kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola. Perfecto. Ya, doctor. A ver, doctores, ¿cómo vamos a entender la dosificación punitiva cuando se nos presentan circunstancias de agravación? Tal y como nos lo acaba de leer Rocío, pues existen varias conductas que van a agravar los delitos y van a agravar los delitos, todos los delitos que tratan sobre estupefacientes o básicamente todos los delitos que atentan contra la salud pública. Nos leían como una de las circunstancias de agravación la siguiente. La siguiente, esperen, por favor. Ya. En centros educacionales, asistenciales, culturales, deportivos, recreativos, vacacionales, cuarteles, establecimientos carcelarios, lugares donde se celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares o en sitios aledaños a los anteriores. Es la consagrada en el literal B del numeral primero del artículo 384, entre otros. Imaginemos lo siguiente, mis doctores. Este es el caso y tomen atenta nota, por favor, del caso y realizamos una dosificación punitiva. Tomen atenta nota, por favor. Se demostró con las pruebas practicadas en el juicio oral, se demostró, repito, se demostró con las pruebas practicadas en el juicio oral que el señor Juan Pérez fue sorprendido vendiendo sustancia estupefaciente
esto es Bazuco, frente a la entrada principal de la Universidad de los Andes, en la ciudad de Bogotá, en cantidad de 4 gramos. Esos son los hechos. No creo que esos hechos sean confusos. Sin embargo, si tienen alguna pregunta sobre los hechos, la formulan. Pero eso se probó, por eso lo colocó al inicio del examen o al inicio del ejercicio. Eso está determinado y probado, que esa persona fue sorprendida vendiendo la sustancia estupefaciente bazuco frente a la entrada principal de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y la cantidad, 4 gramos de bazuco. Doctores, dosifíqueme en esa pena. Solo establezcame cuál es el mínimo y cuál es el máximo. No hagamos el sistema de cuartos porque eso nos llevaría mayor tiempo. Simplemente tengamos en cuenta que se trata del delito del 376 agravado. Es el 376 agravado, porque él está vendiendo droga, y vender droga es un delito con relación al 376. Pero está vendiendo la droga en la entrada principal de los Andes, que es un agravante. Entonces, solo establezcamos, por favor, el mínimo y el máximo de esa pena. ¿El ejercicio ha sido comprendido? Sí, doctor. Sí, profe, ya la vamos a dosificar. Señor. Perfecto. Entonces, 10 minuticos. Cualquier cosa me preguntan y en 10 minuticos me levantan la mano, por favor, y empezamos a resolver ese ejercicio. ¿Les parece? Listo, Sí, doctor. señor. Vale, Perfecto, 10 doctor. minuticos para que alcancen a hacer sus cuentas.
Doctor, disculpe, Sí, Andrea, cuénteme. disculpe, solo buscar el mínimo y el máximo. ¿No más? Ok, vale, gracias. La persona que tenga la respuesta, pues me levanta la mano y le concedo el uso de la palabra.
Bueno, Janet, cuéntanos. Bueno, profe, pues se condenaría No, por primero, el... no, yo no estoy preguntando, sino el mínimo y el máximo. Yo no estoy preguntando, sino el mínimo y el máximo. Solamente eso, el mínimo o el máximo. Ok, aquí es donde se encuentra el dolor de cabeza que nos anunciaste en un principio. ¿Por qué? Porque en la circunstancia de agravación dice que el mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos, que es donde está la agravación. Entonces, ¿qué sucede? Si yo miro la proporción, la primera proporción nos dice que la pena aumenta, si la pena aumenta o disminuye en una proporción determinada, se aplicará al mínimo y al máximo. No tienes que mirar el 60, Janet. No tienes que mirar el 60, porque la ley lo está diciendo. Dice, ¿qué dice la Exactamente. ley? O sea, cuando la ley diga blanco, usted no le dé interpretaciones porque la ley es Profe, muy clara. exacto. Entonces esa es mi pregunta porque precisamente Pero ahí es donde Janet, está la complicación. Si dame la yo, respuesta porque, o sea, no me das preguntas sino las respuestas. ¿Cómo lo por dosificas? eso, profe, si yo duplico el mínimo, que es de Pero espérate, 64 Janet. meses, el mínimo es Primero de que todo, 64. espérate, Janet, porque es que tú eres muy rápida. Primero que todo, ¿en qué inciso del artículo 376 te ubicaste? Por eso, en el inciso segundo, porque la Perfecto. cantidad de droga no excede los 100 gramos de cocaína o sustancias derivadas, ya que estamos hablando de que el bazuco es un derivado de la cocaína y son solamente 4 gramos. Perfecto. Entonces, ahora sí, dame el nuevo mínimo y el nuevo máximo teniendo en cuenta la grabación. Entonces, para ese es 64 a 108, pero como teniendo en cuenta la grabación sería el doble del mínimo, serían 128 meses. Lo que no vendría siendo lógico en el momento en que yo aplico esa circunstancia de agravación es que yo diga que tiene un mínimo de 128 meses y un máximo de 108. Bueno, ¿y ¿Tiene cuál es la alguna lógica, respuesta? profe? O sea, la respuesta. Yo necesito respuestas. Esto es un trabajo. Por eso te digo, o sea, el mínimo son Bueno, entonces, 128 meses según el artículo 384, que son las circunstancias de agravación. sí. Pero ahí es donde yo te estoy diciendo que no me parece lógico que yo diga que No, pero es tenga que un eso mínimo ya de lo ha resuelto la ley, 128. Janet. Eso ya la ley y la jurisprudencia lo ha resuelto. Exacto. Entonces yo te puedo decir que según la aplicación de ese artículo, Janet, entonces el mínimo sería de Janet. 128 y el máximo de 108 meses. Te repito que la ley ya ha resuelto eso. Es que esto no es tan fácil, o sea, mis casos no son tan fáciles, Janet. ¿Cómo me va a decir usted que el mínimo es 128 y el máximo es 108? O sea, que el mínimo es mayor que el máximo. Por eso, esa es la dicotomía, porque yo te estoy No, pero diciendo es que que si yo te aplico, digo, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ya lo han resuelto. Eso es lo que precisamente por tienes eso que te estoy... buscar. Es que, por Eso ya es favor, o otra sea, cosa, cuando porque nos quede, o sea, si tienes tiempo de o sea, buscar. usted no esperen que un profesor les entregue todo masticado, por favor. No, ustedes son juristas. No estamos aprendiendo no, por favor. Me dice Janet que no es lógico, pero lo digo. No, si no es lógico, no lo diga. Pero Exacto. ya lo que yo hago es buscar en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De hecho, ya le estoy indicando que ha sido la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han indicado cómo se resuelve ese dolor de cabeza. Profe, yo también tenía una pregunta y pues de hecho quiero saber si tú nos puedes explicar o de pronto dar el tip de qué manera nosotros buscamos, de una manera más concisa cuando yo tengo un caso o estoy manejando un caso en específico para saber si se ha hecho mención en la Corte o en la Janet, Corte Suprema o no, ¿no Janet, existe? yo no utilizo las redes para buscar jurisprudencia. Yo no la utilizo. Entonces, ¿cuál es Yo el tip? tengo toda ¿Cómo? la jurisprudencia de la Corte en mi biblioteca. Entonces, Exacto. busco en mi biblioteca. ¿Y cómo hacemos nosotros que no No, tenemos... no sé, pero es que, o sea, un abogado no le puede preguntar a otro, ¿cómo hago yo para buscar una jurisprudencia? Pues yo le digo, pues, cuando hay muchos abogados, de hecho, y lo digo es porque desde hace 25 años he comprado la jurisprudencia de la Corte y sé cómo buscarla, pero en mi biblioteca. ¿Cómo lo hace otro abogado? Pues no puedo indicarle porque, pues, yo le indico es mi forma. Sí, Yo consulto mis libros,
y sé cuándo hay jurisprudencia y cuál es la más reciente y cuál es la más vieja y cuál es la línea jurisprudencial, pero porque yo lo he hecho durante muchos años, pero otros abogados acudirán a la página de la rama judicial, acudirán a los descriptores, acudirán a páginas tan importantes como la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, que también es muy útil, pero eso acudirán ellos. Pero básicamente, ¿cómo lo hago yo, Janet? Yo lo hago físicamente, porque yo no soy muy dado a los sistemas. Hay personas que tienen una práctica terrible para los sistemas y las ubican muy fáciles. Yo no, yo soy más de los libros, de tomar los libros y buscar la jurisprudencia, Janet. Entonces, no puedo, cada quien pues tendrá su forma de trabajar. Sí, profe. No, lo quería como tips, a ver si nos lo podías regalar, porque no es fácil, es supremamente complicado. Yo sé que eso lo vamos a ir adquiriendo en la medida en que nosotros vayamos ejerciendo nuestra profesión, pero pues... Sí, 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 pero yo lo hago es físicamente, Janet. Yo lo hago es porque tengo la jurisprudencia, pero lo hago es de esa forma nomás. Pero Ah, ok, entonces, profe. ojo con eso porque les estoy diciendo que la jurisprudencia ya dijo cómo resolverlo, ¿vale? Entonces, por favor, busquémoslo. Ok, voy a buscarlo. Doctor, buenos días. Espérenme un momento.
Bueno, ¿qué nos dice don Carlos Eduardo? Doctor, buenos días. Buenos días. La respuesta es 108 y es pena única. No hay ni mínimo ni hay máximo. Sí, con base en... Con base en la sentencia C-1080 del 2002, ¿Qué nos que dice la dice sentencia 1080 del 2002, don Carlos? la sentencia de C-1080 del 2002 dice que cuando la pena mínima es mayor, cuando la pena mínima es mayor a la pena máxima, al duplicarse por alguna circunstancia de agravación, queda única pena y es la pena máxima que hay dentro del artículo sin agravantes. O sea, de la pena máxima consagrada en la ley. Exacto, o sea, serían 108 meses. Sí. ¿Qué nos dice Luis Fernando? Gracias, Carlos Eduardo. Luis Fernando, ¿qué nos dice? Buen día, doctor. Disculpe Buenos no días, Luis. encender la cámara. Tranquilo. Sí. No, efectivamente, pues ya la respuesta considero que la ha dado el compañero, pues toda vez que la sentencia en mención, reitero, C1080 del 02, pues indicó la Corte Constitucional que pues no acudimos en estos casos cuando se presenta esta dosificación, pues no se acude al sistema pues de cuadrícula. Entonces, De cuartos. los cuartos, perdón. Efectivamente, pues la pena mínima inicialmente pues son 64 y la máxima 108, pero entonces como tiene la circunstancia de agravación, pues se aplica la mínima únicamente, entonces serían 128. Entonces, como se presenta este error, pues la Corte Constitucional mediante esa sentencia da la solución, entonces aquí únicamente se aplica y siempre se aplicará únicamente el máximo de la pena, en este caso 108, doctor. Básicamente, doctores, lo que ustedes dicen es completamente cierto. Ya la Corte Constitucional en la 1080 del 2002 lo definió y definió que cuando el mínimo supere el máximo, pues solo impondrá el máximo de la pena consagrada en la ley. Esto es, en este caso, del ejemplo, 108 meses de prisión. Pues aquí no acudimos al sistema de cuartos. Aquí simplemente se le impone a esa persona esa pena máxima, 108 meses de prisión, no los 128, no, porque eso atenta contra, dice la Corte, contra el principio de libertad legislativa, se denomina el principio de libertad legislativa. Y lo dice la sentencia 1080 del 2002. Este es un muy bonito caso para analizar. Y los códigos penales, bueno, Legis, el Código Penal de Legis trae consagrado cómo se dosifica esa pena en esos casos. Por eso es bueno tener unos muy buenos códigos en el área que nosotros vayamos a desempeñarnos. ¿Qué nos dice Janet? No, profe, se me quedó la mano levantada. Ah, bueno, perfecto. Pero entonces ya atenta nota, Janet, la sentencia 1080 del 2002 proferida por la Corte Constitucional. Sí, profe, ya le apunté. Vale, listo. Miren que aquí aprendemos cositas o tips todos los días. Listo, mis doctores. Entonces, dejemos ahí. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, buen día.